Los submarinos de la clase Bragadin se construyeron para la Regia Marina, Marina Real Italiana, a finales de la década de 1920. Ambos submarinos participaron en la Segunda Guerra Mundial y fueron descartados en 1948. Los submarinos de la clase Bragadin eran esencialmente versiones minadoras de la anterior clase Pisani. Pertenecían al tipo Bernardis, casco simple con doble fondo central. Derivados de la clase Vettor Pisani, tenían varios problemas. Poca estabilidad, cabeceo que conducía a un desbalance hacia la proa en mares agitados, problemas resueltos con la instalación de cascos interiores y el levantamiento de la proa, pero que resultaron en una reducción de la velocidad cerrar paréntesis ineficaz aparato de colocación de minas, que de hecho fue utilizado en la guerra solo una vez, por el Bragadin. Por lo tanto, esta clase no se replicó y durante la guerra las dos unidades realizaron principalmente actividades de transporte y entrenamiento. Compartieron los problemas de estabilidad de esa clase y tuvieron que modificarse para corregir esos problemas después de la finalización. Desplazaron 981 toneladas métricas a la superficie y 1.167 toneladas métricas sumergidas. Tal como se construyeron, los submarinos tenían 71,5 metros de largo, tenían una manga de 6,15 metros y un calado de 4,8 metros. En 1935 se acortó la popa y se abombaron los barcos para mejorar su estabilidad. Ahora medían 68 metros de largo y tenían una manga de 7,1 metros y un calado de 4,3 metros. Tenían una profundidad de buceo operativa de 90 metros. Su tripulación contaba con 56 oficiales y soldados. Para navegar en la superficie, los barcos estaban propulsados por dos motores diésel de 750 caballos de fuerza al freno, 559 kilowatts, cada uno impulsando un eje de hélice. Cuando estaba sumergido, cada hélice estaba impulsada por un motor eléctrico de 500 caballos de fuerza de frenado, 373 kilowatts. Podrían alcanzar los 21,3 km por hora en la superficie y los 13 km por hora bajo el agua. En la superficie, la clase Bragadin tenía un alcance de 7.740 kilómetros, a 12,0 km por hora. Sumergidos, tenían un alcance de 159 kilómetros, a 4,1 km por hora. Los submarinos estaban armados con 4 tubos de torpedos internos de 53,3 centímetros en la proa, para los que llevaban 6 torpedos. En la popa había 2 tubos que podían acomodar un total de 16 o 24 minas navales, según el tipo. También estaban armados con un cañón de cubierta de 102 milímetros para el combate en la superficie. Su armamento antiaéreo consistía en 2 ametralladoras de 13,2 milímetros. Sus 2 submarinos de la clase fueron el Marcantonio Bragadin y el Filippo Corridoni, siendo su actuación la siguiente: el Marcantonio Bragadin, originalmente el nombre del submarino era Marcantonio Bragadino. Después de su finalización, fue estacionado en La Spezia, dentro del segundo escuadrón de submarinos. En 1934 fue trasladado a Tarento. El 7 de diciembre de 1935 fue embestido accidentalmente por el submarino Tito Speri, escorando violentamente a causa del impacto, pero sin sufrir daños graves. En 1939 fue adscrito a la flotilla Escuela de Mando, en la que permaneció unos meses. Exceptuando el servicio de entrenamiento, durante la Segunda Guerra Mundial, al comienzo de la cual estuvo estacionado en Tarento, se utilizó casi exclusivamente en misiones de transporte. El 24 de junio de 1940, bajo el mando del capitán de corbeta Bandino Bandini, partió de Nápoles para su primera misión, a saber, el transporte a Tobruk de 27 toneladas de suministros destinados a la Regia Aeronáutica. Según investigaciones recientes, fue el Bragadin, durante la escala en Tobruk el 28 de junio, y no el crucero blindado San Giorgio, el que disparó la ráfaga de ametralladora que derribó accidentalmente el avión de Italo Balbo. El submarino regresó a Taranto el 4 de julio después de haber sufrido una intensa y continua cacería. Fue objeto de 3 ataques aéreos y 2 ataques navales con cargas de profundidad que provocaron la pérdida de 4 hombres, 2 suboficiales y 2 marineros. Luego realizó las reparaciones, que duraron algunos meses, junto con otros trabajos, en el arsenal de Tarento. El 30 de octubre, con el capitán de corbeta Mario Banutelli como nuevo comandante, colocó 24 minas cerca de Navarino. Fue la única vez que se utilizó realmente el sistema de colocación de minas del submarino. Entre el 9 de diciembre de 1940 y el 1 de octubre de 1941 trabajó para la Escuela de Submarinos de Pola, realizando 65 misiones de entrenamiento y 3 misiones de vigilancia en el Alto Adriático. Luego fue redistribuido a Mesina y más tarde a Taranto.
El 17 de diciembre de 1941, con el teniente Luigi Andreotti como comandante, partió de Taranto hacia Bengasi con unas 50 toneladas de suministros. Luego se dirigió a Trípoli por una orden enviada desde la base, pero encalló cerca de Punta Tagiura, teniendo que transferir la carga a motoveleros. Luego fue reflotado y remolcado a Trípoli por el remolcador Kiklops. Liberada y reparada, volvió a Tarento en enero de 1942. El 21 de mayo de 1943 evitó 4 torpedos lanzados por un submarino enemigo mientras de regreso de una misión de transporte regresaba de Lampedusa a Taranto. A lo largo del conflicto de 1940 a 1943 llevó a cabo 11 misiones de transporte. El 7 de septiembre de 1943 como parte del Piano Z, para contrastar el próximo desembarco aliado el Salerno fue enviado al Mar Jónico. A la proclamación del armisticio estaba, por tanto, en una emboscada en el Golfo de Taranto y se rindió a los aliados en Augusta. De allí, junto con otros 5 submarinos y escoltado por el destructor HMS Isis, para evitar ser atacado accidentalmente por unidades aliadas, partió hacia Malta, donde llegó el 16 de septiembre de 1943. Desde junio de 1940 hasta el armisticio, el Bragadin había llevado a cabo un total de 28 misiones de guerra, cubriendo un total de 16.153 millas en la superficie y 1.581 bajo el agua. El 13 de octubre regresó a Italia, junto con otros 15 submarinos. A partir del mismo mes, empleado en el Levante Submarine Group, fue utilizado para el entrenamiento antisubmarino de los barcos de escolta británicos en Haifa y luego remolcado a Tarento por avería. Al comienzo de este periodo, el 26 de octubre de 1943, habiendo llegado a Haifa a las 6:30 horas AM de la mañana, se suponía que debía llevar suministros a la isla de Leros, sitiada por los alemanes, pero se consideró que no era apto para la tarea. Fue varado el 1 de febrero de 1948 y luego desguazado. El submarino llevaba el nombre del veneciano Marcantonio Bragadin, gobernador de Chipre, que fue martirizado por los turcos tras la batalla de Famagusta en 1571. En cuanto al Filippo Corridoni, el segundo de su clase y último, durante la Segunda Guerra Mundial, fue muy empleado en el transporte de suministros, completando 15 misiones de este tipo. Su primera misión, que comenzó el 30 de junio de 1940 con salida desde Nápoles, consistió en transportar 27 toneladas de suministros a Tobruk, donde llegó el 3 de julio, recorriendo 20.960 millas en la superficie y 2.172 bajo el agua. Durante el conflicto entre 1940 a 1943, además de las 15 misiones de transporte antes mencionadas, realizó 23 misiones ofensivas o exploratorias y 7 transferencias. En el armisticio, se rindió a los aliados en Palermo, de donde partió el 20 de septiembre de 1943, junto con otros 5 submarinos y varias unidades navales, para dirigirse a Malta. El 13 de octubre regresó a Italia, junto con otros 15 submarinos. También en octubre de 1943 fue destinado a Haifa y el 29 de octubre desembarcó en Portolago, abasteciendo a la isla de Leros antes de su caída. Inhabilitado el 1 de febrero de 1948, luego fue desguazado. El submarino fue hecho a la memoria del sindicalista revolucionario e intervencionista Filippo Corridoni, medalla de oro al valor militar en la Primera Guerra Mundial, muerto durante la Guerra del Carso el 23 de octubre de 1915. Las características principales son: desplazamiento, 846 toneladas en superficie, 997 toneladas sumergido. Longitud, 68 metros. Manga, 7,1 metros. Calado, 4,3 metros. Plana motriz, 1500 caballos, 1100 kilowatts. Diésel, 1100 HP, 820 kilowatts. Motores eléctricos. Propulsión, 2 ejes. Diésel eléctrico, 2 motores diésel, 2 motores eléctricos. Velocidad, 21,3 km por hora. En superficie, 13 km por hora. Sumergido. Rango operativo, 7.740 km a 8,3 km por hora en superficie, 159 km a 4,1 km por hora sumergido. Profundidad de prueba, 90 metros. Tripulación, 56 oficiales y marineros. Armamento, un cañón de cubierta individual de 102 mm, 2 ametralladoras individuales de 13,2 mm, 4 tubos de torpedos de proa de 533 mm, 2 tubos de popa para minas, 16 o 24 minas navales. Lema del submarino: con el pueblo por la patria.